¿Cómo están, amigos internacionales? Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Hablemos de. Y en este capítulo en particular hablemos de educación pública. Y para este tema, ¿quién mejor para acompañarnos que nuestro decano, el señor Diego del Barrio Vázquez, que es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina? Decano, muchas gracias por estar acá. Gracias a Alexis y a todos los que están viendo este podcast, Hablemos de. Como bien dijo Alexis, ¿cierto? La educación pública es la base para el desarrollo de una nación, desde mi punto de vista, y eso es lo que vamos a ver hoy. Decano, en este contexto actual, donde en Latinoamérica tenemos distintos tipos de liderazgo, me da la impresión de que los jóvenes hoy están expuestos a través de redes sociales a algunas opiniones con respecto al rol de lo público, al rol del Estado y en particular de las universidades del Estado. Bajo su punto de vista, ¿es importante que existan universidades del Estado, particularmente en Chile? Sí, mira, antes de entrar al tema de la universidad estatal y pública y con gratuidad como la nuestra en este momento, es importante relevar el rol del Estado. El Estado acompaña el ciclo completo de vida de un ciudadano. Desde que nace, la primera aproximación que tú tenías al Estado es cuando te inscriben en el registro civil. Si el Estado no te da tu cédula de identidad, no existes. No existiría. Claro, administrativamente existes sí. Al momento y si naciste en un hospital público, en el hospital público te inscriben. Si naciste en una clínica privada, hay que ir al registro civil más cercano a la clínica. Es decir, desde ahí el Estado, no el gobierno, porque muchas veces se confunden estos dos términos. El Estado te acompaña en todo tu ciclo de vida, ¿cierto? Porque al final de tu ciclo de vida, ¿dónde tenés que ir? ¿Cierto? Al médico legal o a la institución pública, donde nuevamente al registro civil para colocar, ¿cierto? Decir que tal persona falleció. Es decir, el Estado te acompaña en todo tu ciclo de vida. El problema es que hemos tenido, y que tiene nuestro país, que ha habido una mercantilización de lo público. Es decir, el Estado ha entregado en el rol subsidiario que tiene nuestra Constitución, ha entregado a los privados muchas funciones que eran de carácter público. Por ejemplo, la educación y la salud, ¿cierto? Que son fundamentales para el desarrollo de la vida y para el desarrollo productivo de una nación. Y en ese contexto, entonces, entendiendo que el Estado está presente en todo nuestro ciclo de vida, la importancia de la presencia de universidades públicas en un mercado donde hay en su mayoría universidades privadas es importante. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las universidades públicas y estatales y regionales como la nuestra, lo que hacen es generar el tejido social. En universidades, voy a hablar de mi caso y puede ser el caso de varios. Por ejemplo, yo vengo de una familia, por suerte ya no soy de la primera generación de profesionales, pero vengo de una familia mi padre estudió en un colegio con número público. Después pasó de la escuela con número, de la escuela pública, la escuela argentina en Santiago, al liceo de hombres número 6 de Santiago. Y de ahí pasó a la Universidad de Chile. Sí, todo su ciclo educativo fue en universidades, en el Estado presente en esa educación. Claro, después yo no estuve en colegio público porque ya la educación ya se había pasado del Estado, había pasado a los municipios, pero sí estudié después en la Universidad de Chile. Y ahí, claro, tú te das cuenta que universidades, que es el símil, la Universidad del Paraíso, a la Chile en Santiago, se genera tejido social. Llegan personas de diferentes estratos sociales porque en una primera instancia eran las universidades que tenían mejor calidad, ¿cierto? Y no solo, que lo hemos hablado, no solo la calidad de la entrega del conocimiento, de lo que te puede entregar un profesor en aula, sino que también lo que significa vivir la universidad, de la palabra universidad, que es universal. Es decir, no solo en estas universidades como la nuestra, no solo vamos a aprender
nuestras carreras, en este caso negocios internacionales, sino que también aprendemos otro tipo de cosas que universidades que hacen investigación, que hacen extensión, que hacen vinculación con el medio, involucran a todos los estamentos en la formación integral de los estudiantes. Y esa es una gran diferencia que hace una universidad pública con una universidad privada. Genera tejido social y también te va dando una impronta, un rol diferente hacia el servicio a la comunidad. Y nosotros como Universidad de Valparaíso eso lo tenemos muy, muy claro, y nuestra facultad también se ha ido desarrollando hacia ese tipo de compromiso de nuestros estudiantes a través de diferentes cátedras que tenemos. Con la profesora Carol Altamirano, que de hecho nos va a acompañar en futuros capítulos de este podcast, conversábamos sobre el emprendimiento desde la visión de la universidad pública. Y hablábamos de que promovemos el emprendimiento, que es algo que está súper arraigado en Chile. Gran parte de nuestro entorno, amigos, incluso nosotros en algún momento hemos emprendido. Eso lo tenemos, yo creo que todos, como parte de una firma casi de Chile. Pues Chile va a ir de emprendedores. Sí, Chile va a ir de poetas y de emprendedores. Es verdad. Pero hablábamos particularmente que el interés de las universidades públicas es que los emprendedores tengan un impacto social. Es decir, que hagan el mundo mejor y que ese sea el motor que le permite, por lo demás, mantenerse en el tiempo a los emprendimientos y luego evolucionar y convertirse finalmente en empresas que se sostienen. Sostenible y sustentable. Claro. ¿Pasaría lo mismo si no hubiese universidades públicas? ¿Tendríamos este fomento, este tipo de emprendimiento emprendedor? Difícil que otras universidades lo pudieran hacer. En nuestro caso, la Universidad de Valparaíso tiene diferentes escuelas para emprendedores. Nosotros también tenemos un programa continuo para ayuda a emprendedores. Nuestras escuelas ayudan a los emprendedores sectoriales de cada uno de las áreas de negocio o de la administración y economía que analizamos. Pero es que es el rol que le compete a una universidad pública, estatal y regional, ¿cierto? Que es, uno, democratizar también el conocimiento. Como tú recién lo estabas diciendo, el emprender en nuestro país es casi, la persona que no ha tenido un emprendimiento no ha sido chileno, no ha pasado por ir a la municipalidad a sacar un permiso y todo eso, y ese es el gran problema. Y post pandemia o en pandemia, el emprendimiento se transformó para muchas familias en el sustento de ingresos familiares. Entonces, más que emprendimiento, eran negocios de subsistencia. Era cómo yo voy a ganarme la vida, cómo voy a subsistir en este entorno pandémico tan complejo que redujo puestos de trabajo, más allá de la movilidad. Entonces, cuando, por lo menos como facultad, vimos este problema, dijimos, tratemos de ayudar a la ciudadanía, a estas personas, y la segunda derivada que vimos de los emprendedores, que la mayoría de los emprendedores el emprendimiento de subsistencia tiene rostro de mujer. Sí. La mayoría eran mujeres que con este emprendimiento o eran el sustento básico de su familia, o era un adicional para el ingreso, ¿cierto?, ya sea de otro miembro del hogar. Entonces, con esto generamos como universidad estatal que el Estado estuviera al servicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no solo estábamos la universidad regional, sino que también hablábamos con los municipios, que los municipios nos mandaran a las personas que ellos consideraban o que estuvieran en la OMI, en la oficina laboral de la municipalidad, de intermediación laboral de la municipalidad, para que vinieran a hacer estos cursos. Conseguimos recursos con el gobierno regional. Venía la Seremi del Trabajo, Cercotec, es decir, pusimos el Estado en función de los ciudadanos. Entonces, ahí se cumple este rol que tú hablabas con la profesora Carol, de que universidades
públicas, ¿cierto? Al gestionar, pueden gestionar lo público o articulamos lo público no en nuestros estudiantes, sino que en la ciudadanía de la región, es decir, en los habitantes de la región. Y claro, si ¿cuál era el logro de nosotros? Que con que uno de estos emprendedores, hemos capacitado a más de 120, 130 emprendedores, con que 1, 2 o 3 se formalicen, tanto para el Estado como para nosotros, como que le enseñamos a formalizarse, le enseñamos no solo a calcular costos, a ser innovador y todo eso, sino que los dejamos instalados de hacer un negocio formalizado. Y eso también lo valoraba mucho Cercotec, porque Cercotec se dedica a eso, y esa es la retribución que después tenemos, porque al estar formalizado pueden tener gente trabajando y no trabajo en negro, es decir, no trabajo sin contrato, sino claro, que tienen que tener con sus leyes sociales. Y también la devolución que hace después el Estado es a través, ¿cierto?, de la recaudación fiscal. Exacto. Y ahí se demuestra el buen uso de la recaudación fiscal. Claro, nosotros, ¿cierto?, a través de la recaudación fiscal podemos existir, ¿cierto? El gobierno regional nos traspasa recursos, pero también vienen del gobierno central. Es decir, se va generando el círculo virtuoso del gasto público que sea eficiente, no sé si eficiente, pero efectivo, que esté al servicio de la ciudadanía. Y eso también nosotros se lo vamos demostrando a los ciudadanos, que la universidad puede hacer este rol, y muchas veces en estos programas también lo hacemos con académicos de la universidad y con estudiantes de la misma. Entonces también les vamos entregando estos valores, ¿cierto?, de ayuda a la ciudadanía, de cuál es el rol social que tiene que tener una universidad pública como la nuestra. Voy a tomar este rol que cumple la universidad en conjunto incluso con otros servicios del Estado. Hace no mucho tiempo estuvimos trabajando junto con la delegación presidencial de Petorca y estuvimos con emprendedores, pero también estuvimos con estudiantes de colegios. De colegios, ¿verdad? Que estuvimos ahí en la Ligua. Exactamente. Y hacia ellos va dirigido por lo menos esta pregunta. Cuando nosotros hablamos de lo público, y hasta el momento siempre lo hablamos pensando en el adulto y en el que requiere quizás de algún tipo de servicio, y en particular esta vez lo llevará a la educación. Creo que ese día no le dijimos a esos estudiantes que nos escucharon por qué una universidad del Estado y por qué o cuál es la diferencia entre esta universidad que es privada y esta que es del Estado. Si tuviésemos que responder esa pregunta hoy, pensando por lo demás que hoy estamos justo en temporada de matrícula, de admisión especial, etcétera. Claro, ¿por qué elegirnos a nosotros y no a una universidad privada que puede tener mejor infraestructura, mejor hotelería, por decirlo en términos... Claro, de entrega de servicio. Sí. ¿Por qué nosotros? Por lo que estábamos recién comentando, es decir, la educación pública, ¿cierto?, a diferencia de los demás servicios que ofrece el Estado, no es un servicio asistencialista. No es que nosotros te entreguemos esta caja de mercadería y con eso nuestro rol se cumplió, ¿cierto? Una universidad pública te forma personas, tanto para la vida profesional, pero también para hacer un aporte a la comunidad. No digo que una persona que estudie en una universidad privada, ¿cierto?, o en otro centro de formación técnica, un instituto profesional, no sea una persona preparada para la comunidad. Pero eso es porque nace de las personas, no es porque la institución lo fomenta. Bueno, aquí sí, nosotros fomentamos eso, entonces esa es la gran diferencia, y eso recojo el guante, nos puede haber faltado a todos los que estuvimos ahí en esa jornada. Estuvimos un día entero en Petorca, fue de verdad, estuvimos con colegios, después con emprendedores, porque también íbamos a mostrar lo bonito que éramos como institución de educación superior. Pero claro, nos faltó mostrar cuál es la esencia de estudiar en una universidad pública y los beneficios que también tiene, como la gratuidad, ¿cierto?, las becas, el tema, tanto becas de asistencia de manutención como becas de alimentos, etcétera, que
hace que sea atractivo sobre todo para las familias más vulnerables de la población. Si nosotros, la gran matrícula que tenemos en todas las facultades, en todas las carreras, el 75% de nuestros estudiantes ocupan los beneficios de gratuidad. Es decir, si no tuviéramos gratuidad, créeme que el 40% de esas familias que ahora están en gratuidad tendrían que estar pagando o endeudándose con la banca en este momento para que sus hijos tuvieran una educación, y por eso para nosotros es tan importante no solo que la educación sea de calidad, ese es el desde que tenemos, es decir, que sea una muy buena educación, sino que también formar ciudadanos, ¿cierto? Que es súper importante en este momento. Usted decía, lo de formar ciudadanos. Nosotros como universidad tenemos algo que yo creo que nos hace sentir muy orgullosos, que es el sello V, que se ve en asignaturas que son TIPE y que tienen que ver mucho con la vinculación con el medio. ¿También hay ahí una diferencia con las universidades privadas? ¿Cómo se comprende la vinculación con el medio finalmente en la formación de los estudiantes? Que exactamente, es que ahí está ese sello institucional, ese sello de que no solo estamos encerrados en la sala de clase, o como decían, los académicos están en su torre de marfil. Es decir, aquí la mayor parte de los académicos todos entienden que hay que salir a la comunidad, y estos tipes que están dentro del CIUB, que los tienen todas las carreras de la universidad, es para prestar servicio a la comunidad, ¿cierto? Ustedes le prestan servicio a los sectores de negocios internacionales, de logística, los de ingeniería comercial salen y ayudan, ¿cierto?, a emprendedores a armar sus negocios. Los de administración pública van y ayudan a organizaciones no gubernamentales, ONG, a postular a proyectos con financiamiento público. Auditoría hace declaraciones de renta, está todo operaciones de renta con sus estudiantes, apoyando a personas naturales, no a empresas, sino que a personas naturales que muchas veces no saben cómo hacer la declaración, y por hacer una mal declaración al otro año le llega una multa, sí, claro, del Servicio de Impuestos Internos, porque el Servicio de Impuestos Internos una institución que ese sí que es transversal, no perdona, perdona más a los de abajo que a los de arriba, pero no trata de no perdonar a nadie. Y claro, y por haber hecho una mala declaración puedes tener un gran problema después tributario. Nosotros también lo llevamos. Entonces eso te va haciendo que la universidad tenga este sello, ¿cierto? Por ejemplo, lo apoyamos también desde la facultad, las clínicas odontológicas en poblaciones como en la Felipe Camiroaga, que el año pasado, este año, si todavía no termina el año, como facultad, junto a la Facultad de Odontología, estuvimos haciendo ahí trabajo comunitario. Nosotros enseñándole a las personas del centro, ¿cómo se llama esto? De las juntas de vecinos, a postular a proyectos, enseñarle emprendimiento a los que estaban ahí, mientras los de la Facultad de Odontología hacían sus propias actividades. Sí. Entonces, mientras esperaban ser atendidos, nosotros le íbamos generando otro tipo de conocimiento, otro tipo de entrega, y eso también lo hacían tanto con estudiantes de la facultad y con estudiantes de nuestra facultad. Entonces, más los profesores que iban y que lideraron este proyecto. Entonces, te das cuenta, ahí posiblemente algunos de nuestros estudiantes no conocen esas poblaciones, claro, tan vulnerables. Y ojalá que al haber ido ahí, estudiantes de esas poblaciones después se animen sí, a venir acá. Les mostramos que la universidad tampoco es tan lejano. Por eso estas charlas que hemos ido haciendo a colegios también vulnerables, como estuvimos en el Marítimo. Exacto, en el Liceo Marítimo, que para muchos de los chicas y chicos que estaban ahí, la universidad era algo inalcanzable, y les demostramos que no, que si tenían buenas notas, si tenían ganas, y que estaba esto porque no sabían el tema de la gratuidad. Para ellos era inalcanzable porque no tenían los recursos, y como era un colegio técnico, ellos se estaban formando para salir a trabajar. Exacto. A los 17, 18 años. Entonces no veían la universidad como una alternativa. Y nosotros, con nuestro rol de ir, de mostrar, sí, ya por último les
los alertamos de que, oye, ustedes también pueden ser profesionales universitarios. Entonces, vamos realizando nuestras microgestiones y yo me moví la cabeza como diciendo, sí, no me había dado cuenta que estábamos haciendo eso. Es que es verdad, ¿sí o no? El tema de acercar, es verdad, es verdad. A mí me llamó la atención YouTube, bueno, yo fui en representación de nuestra escuela y cuando les conversaba y les mostré la malla, muchos me decían, oye, nosotros en comercio exterior... Claro, que ellos tienen operación portuaria. Exacto, ya tuvimos eso, yo sé un montón de logística y creo que finalmente ese fue el efecto, el que usted justo dijo. No solo que visualizaran la universidad como una opción, sino que también entendiesen que hay una oferta de valor extra en la universidad a propósito de sus competencias en el colegio. Y creo que ellos también minimizan un poco eso. Exacto, y por eso... Se sienten lejos. Por eso uno de los proyectos, de los programas que como facultad hemos tomado como propio es el de los ingresos especiales. Porque al tener una prueba de selección universitaria, llámese como PASE, PSU, prueba aptitud académica, que di yo, hay un descreme. Entonces, ¿quiénes van a llegar ahí? Los que tienen mejores conocimientos, los que tienen mejores competencias, y los conocimientos y las competencias se van creando, son hábitos de estudio, sí, claro. Son entornos familiares propicios como para poder estudiar, propicios como para poder desarrollarte en otra área si medís aptitud o medís conocimiento. Y muchos de estos colegios más vulnerables no tienen, estos chicos no tienen ese acceso o les cuesta mucho a sus familias, con mucho esfuerzo los envían a estos colegios, pensando que en un colegio técnico después va a salir una ayuda también de ingreso a la familia en el corto plazo. Entonces, claro, el chico y la chica va a tener la intención, pero también después hay que ir a hablar hay que hacer ese esfuerzo con las familias de que es decir, son 5 años más que un sacrificio, pero si hay gratuidad, si hay todos estos beneficios de beca de alimentación, etcétera. La universidad también tiene servicio médico, etcétera, que si bien no son de alta complejidad, pero ayuda mucho al momento de inicial. Mostrar que sí es una opción válida y que va a ser una inversión que va a mejorar a la familia completa. Exacto, mejor la perspectiva. Porque no es solo el estudiante o la estudiante que egresó, que se tituló, sino que si tiene hermanos menores va a ver que si se puede, también va a ser un orgullo que también genera valores en la familia. Oye, si el hijo de don Pedro y de la señora María terminó la universidad, entonces te va generando eso y alguien dice, oye, pero nosotros también lo podríamos hacer. Entonces, por eso, ir a sectores más vulnerables a mostrar, o a estos mismos emprendedores que muchas veces no están bajo la línea de la pobreza, pero están con dificultades económicas, o tienen sus negocios que no lo saben cómo administrar bien y están eso con nosotros, mostrar cómo la universidad trabaja, también les dice, oye, la Universidad del Paraíso hace eso, si tienen un hijo, un sobrino, un nieto, porque hay muchos adultos mayores que van, oye, ¿por qué has visto lo que está haciendo la Universidad de Valparaíso? ¿Viste las carreras que tiene? Entonces ahí vaya haciendo el match entre las visitas a los colegios que nosotros hacemos con esta otra vinculación. Y ahí está, y ahí podemos ir desarrollando esto. Y por eso lo que te decía, los ingresos especiales son tan importantes, porque estudiantes de esos colegios que nosotros hemos visitado, más vulnerables o técnicos profesionales, dan estas pruebas de selección y posiblemente no lleguen al puntaje mínimo. Pero si tienen una buena trayectoria académica, si tienen buenas notas en sus colegios, sí nosotros los valoramos eso y los podemos hacer ingresar a la universidad saliendo de la prueba de selección. Exacto. Entonces eso también va generando este tejido social que tenemos que tener nosotros como universidad pública estatal, porque si no vamos a hacer una universidad como para mí. ¿Que es eso? Una universidades de nicho, es decir, los que están ahí arriba entre Sausalito y Santa Inés, vienen todos de los mismos colegios, ya se conocen, de otras universidades también se van produciendo como endogamia. Exacto. En cambio aquí no, nosotros lo que tratamos es generar este tejido social.
Y tanto los colegios emblemáticos en su momento, como las universidades estatales, es lo que es uno de los roles y una de las cosas que yo creo que en estos ingresos especiales podemos generar. Y yo creo que la Universidad del Paraíso es una de las pocas universidades, es decir, en general la universidad aquí en la región generan tejido social, la Católica también, si bien esto estamos, pero la Católica y la Santa María y estas tres, ¿cierto? La UPLA igual tiene como un nicho, las otras universidades privadas tienen su nicho, pero estas tres universidades que son tradicionales, generan el tejido social porque entienden el rol final de la universidad, que es más allá solo de la entrega de conocimiento. Exacto, y también están hace mucho tiempo ya situadas en la región. En la región. Son, claro, un actor más. Esta yo creo que va a ser una de las últimas preguntas, pero lo pondría en un escenario ficticio. Y yo creo que es una de las preguntas que seguramente más de alguno de los que nos ve o nos escuchará en Spotify se hará. ¿Cuál sería el escenario de la educación si retiráramos las universidades públicas del juego? Si todas las universidades pasaran a ser privadas. No me lo imagino, o no me lo quiero imaginar, porque de verdad soy un defensor de la educación pública desde la primera edad. Es decir, pero las universidades públicas en este momento representan menos del 20% del total de oferta académica que tenemos. Somos muy pocas. En todo hay más de 50, casi 50 universidades en nuestro país, de diferentes calidades, buenas, malas, pésimas, normales, hay de todo. El problema de estar fuera es que se va a producir eso. Alguien va a tomar el rol que tienen las universidades públicas en las regiones. Alguien lo va a tener que hacer. Como alguien, cuando pasamos los servicios públicos a terceros, por ejemplo, luz, agua, gas, ¿cierto? Son servicios públicos. Antes lo veían empresas del Estado, claro, por problemas ideológicos de ineficiencia, algunos aquí que ya se privatizan. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando alguien no paga el consumo? Te cortan el servicio. Exacto. Claro, si fuera el Estado no sé cómo se lo cortarían, pero tendría que haber alguna subvención. Aquí va a pasar lo mismo. ¿Qué va a pasar con familias que no pueden acceder a la educación superior si no estuvieran en las universidades públicas? Tendríamos estos ingresos especiales. Si bien la gratuidad es universal, es para universidades que se adscriben al sistema, yo creo que las universidades públicas tendrían que tener un mayor beneficio de gratuidad que las universidades privadas, porque es la única forma también que tenemos nosotros de financiamiento. Exacto. No tenemos otro financiamiento como de que nos venga desde el cielo, como es la Pontificia Universidad Católica, o de mecenas como por su tiempo la Santa María, etc. Nosotros los financiamos netamente con recursos públicos. Entonces yo creo que ahí el Estado también le tiene que hacer un cariño a sus universidades. Sí. Muchas veces es como... Que lamentablemente en este presupuesto no viene ese cariño. No viene ese cariño, como el maltratador, es como las familias maltratadoras con algunos de los hijos que más rinden, claro. Le exigen más. Siempre al que mejor hace las cosas como que le exigen más. Y a veces también creo que por ahí... como estamos en un medio, en eso, que suena muy fea la palabra, pero finalmente es un mercado de la educación. Me dicen, ¿cómo decir que eso? Pero si no fuera mercado no habría una superintendencia de educación superior. ¿Y para qué una superintendencia? Para regular un mercado o para supervigilar un mercado. Entonces, si estamos dentro de una supervigilancia es porque estamos inmersos en un mercado. Y para competir no tenemos más herramientas. Somos los que tenemos menos herramientas que las demás universidades de nuestro nivel hacia arriba, ¿sí? Porque hay universidades que son mucho más pequeñas, que también absorben mucho de estas familias que no acceden a universidades de prestigio o de renombre, tienen que ir a estas otras universidades que con su mejor esfuerzo hacen
su mejor esfuerzo. Sí, claro. Entonces yo creo que por ahí pasaría algo. Si no están las universidades públicas, alguien va a ocupar ese rol. Y ese rol lo puede ocupar de buena forma o de mala forma. Yo, como tenía la pregunta preparada, que es la ventaja de ser quien hace las preguntas, uno de los aspectos más graves quizás, y que quienes nos ven y nos escuchan seguramente no tienen contemplado, es la regulación que hay de los aranceles a propósito de la existencia de las universidades públicas. Y el arancel de referencia es el promedio de la cantidad de carreras que imparten esa carrera en particular. Nuestra universidad solo tiene como arancel el arancel de referencia, no hay copago. No hay copago. En nuestro caso. Es decir, tenemos copago para el 10, que es el decil más... Claro, el que no tiene acceso a nada, que se genera tejido social, porque puede venir personas que pagan completamente el arancel, como personas que no pagan nada, pero comparten la misma experiencia, la misma aula. Exacto, se mueren de frío en invierno, se mueren de calor en verano, pero es la experiencia también. Sí. Como muchos que dicen, pero es que las universidades estatales te pasan muchos paros, pero eso es parte de la experiencia también de generar tu centro de estudiantes, de generar negociaciones. Es decir, es parte de la vida universitaria. Exacto. Si no, sería irte a un colegio, seguir en la vida de colegio. Entonces, pero perdón. Y desconectado por lo demás. Y desconectado, sí. Es decir, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas demandas, con algunas cosas, pero universidades, de toda su existencia, desde que han existido, han habido demandas desde el estudiantado, habían demandas triestamentales. Y muchas mejoras que podemos hoy día presenciar en el sistema de educación provienen muchas veces de las demandas que se manifiestan desde la movilización de la universidad. Sí, exactamente. Y yo, solo para cerrar el tema, los primeros años de gratuidad, antes de tener el arancel de referencia como está hoy, los aranceles subieron un 35% en las carreras que las primeras que partieron fueron las de pedagogía, por ejemplo. Entonces, el efecto finalmente de no tener universidades del Estado que permiten, por ejemplo, estudiar solo con el arancel de referencia, sería que la educación pública por eso se descontrolaría. Y entraría en un mercado completamente más, si bien está regulado, más desregulado posible. Claro, van a haber universidades que van a tener que cobrar este arancel, y si no, te salís de la gratuidad y puedes cobrar los aranceles que necesites. Hay una universidad que no está adscrita a gratuidad y que ha crecido enormemente por no estar adscrita a gratuidad, porque no tiene los controles que tienen como nosotros que vivimos de la gratuidad. Todos nuestros ingresos provienen, ¿cierto?, del sistema de aranceles, y los aranceles de nuestra universidad también son los más bajos de la región. Comparativamente, somos de los aranceles más bajos de la región, y del sistema regional y del sistema nacional, así que también tenemos muy bajos aranceles. Que ha estado entretenida esta conversa, decano, pero estamos llegando ya al final de este podcast. Seguramente volveremos a convocarnos para continuar profundizando estos temas, pero para cerrar, y esto será seguramente una tradición de nuestro podcast, le damos a nuestro invitado la posibilidad de entregar el mensaje que deseen en un minuto a aquellos que nos ven y nos escuchen. No es un minuto de desahogo, es un minuto de entregar un mensaje, porque es netamente del rol del Estado en la educación. Sí. Un país, una nación, un Estado que no tiene un sistema robusto y confiable de educación pública y gratuita, es un Estado que finalmente tiende a generar élites intelectuales, pero un pueblo completamente ignorante. No voy a dar comparaciones, pero tenemos países que son completamente, que tienen este estilo. Pero nosotros, si tenemos universidades desde todo el ciclo de vida educacional, primario, después colegio, educación media y educación superior, público, gratuito, ¿cierto?, y de calidad, de verdad que vamos a generar una mejor sociedad, personas más instruidas,
posiblemente no todas esas personas van a acceder a mejores puestos de trabajo, pero sí vaya a generar mejores ciudadanos, sí vamos a tener una mejor calidad en las conversaciones, sí vamos a tener una mejor relación el uno con el otro, porque la educación sí es sinónimo de generar mejores comunicaciones, mejores relaciones sociales, generar lo que hemos hablado en este podcast con Alexis, generar un tejido social, entender el rol que tiene el Estado, entender por qué al no hacer trabajar a una persona en negro estoy dignificando su trabajo, por qué al tratar de no evadir impuestos estoy ayudando también a universidades como la nuestra, a colegios, a jardines infantiles, a mejorar sus condiciones de entrega, ¿cierto?, a los mismos hijos, nietos o hermanos de las personas que están evadiendo esos impuestos. Entonces todo esto, yo creo que otras universidades, o no sé, o personas que no entienden el valor, el rol social que tiene una universidad, se los podría compartir. Por eso la experiencia de una universidad pública, estatal y regional como la nuestra, y laica, porque tampoco nosotros hacemos distinción por creencias religiosas, ¿cierto? Es tan importante. Por eso los invito a ser parte de la Universidad de Valparaíso y de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Muchas gracias, decano. Ha sido un privilegio contar con usted. No, muy entretenida la conversación. Invito a todos quienes nos vean y nos escuchen a que compartan este video y este podcast, y por supuesto estaremos contándoles de los próximos capítulos. Que estén muy bien. Chao, chao.